El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. ¡Oh, maldito metal que al mundo engañas! Por ti, el hombre, el honor y el bien olvida. Por ti se lanzan las naciones extrañas a la sangrienta y fratricida vida. Tú eres la causa de mil desventuras, el que envenena las almas más buenas, porque el oro, al parecer, labra coronas, pero en realidad forja cadenas. Gaspar Núñez Arce. Buenas noches en este viernes 22 de mayo, emitiendo una vez más desde Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, nuestro caldero mágico, episodio 6, que hemos titulado con una ardiente La sombra y la llama. ¿Listas para empezar, compañeras? Como siempre. Claro que sí. Pues adelante. El caldero mágico somos Ana, Lucía y Morgan, pero en nuestra hoguera, que encenderemos una vez al mes en esta misma franja horaria, tercer viernes de mes a las 0:30 horas, queremos contar con todas vosotras, porque sin oyentes que nos arropen, nada de esto tendría la misma gracia. Y ahora damos paso a nuestra primera sección, Charlas junto a la hoguera. No es un espacio para debatir, sino un refugio cálido donde nos sentamos como amigas alrededor del fuego, dejando que las brasas nos iluminen el rostro, mientras la noche se estira y las palabras fluyen sin prisa. Recordad que podéis seguir avivando esta conversación a través de nuestras redes sociales y nuestro correo, o enviarnos temas que queráis lanzarnos al fuego. Nos encontraréis como El Caldero Mágico FM y nuestro correo electrónico calderomágicoresponde@gmail.com. Y hoy conversamos sobre un tema que nos trae nuestra queridísima Laura Morgan. ¿Cómo lo titulamos? ¿Arder sin consumirse? Perfecto, eso me parece genial. Hoy, como ha dicho Lucía, vamos a hablar del fuego. El fuego como elemento. El elemento fuego simboliza la transformación, la energía, pasión y creatividad, actuando como una fuerza purificadora que transmuta estados y consume para renovar, siendo esencial para la vida y la vitalidad. En astrología y alquimia simboliza la fuerza vital, el calor, la luz y la purificación. Es uno de los 4 elementos clásicos. Ligado con ello está el concepto que nos ha dado título de arder sin consumirse, que fue una especie de revelación para mí en un momento dado, significando esa capacidad de sostener la llama creativa, intensa y vital, sin que se agote ni te agote, sino más bien al contrario, la pasión como alimento, el fuego creador que es necesario en toda cocción, en toda alquimia, en toda pócima, la materia y la energía de la que está hecha la magia. Y por ello me he dedicado a recopilar mitos sobre el fuego, que como veréis está presente en todas las culturas. En este caso, sobre todo, el fuego como el adelanto que supuso para la humanidad, para nuestro desarrollo de las comunidades, desarrollo cultural y demás. Y es curioso que en culturas y en civilizaciones que no tenían en su momento contacto entre ellas, pues se repiten como los mismos tópicos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en Grecia Prometeo. El titán Prometeo robó el fuego sagrado del Olimpo, enfureciendo a Zeus, para entregárselo a la humanidad, convirtiéndose en su benefactor. Vemos el fuego como regalo para los hombres. Tenemos en la zona de México, entre los Huichol, a Tatewari, que se considera el primer chamán, y explica que el venado azul, Caullomari, viajó para pedirle el fuego a Tatewari, llamado también Abuelo Fuego, para salvar a la humanidad del frío y la oscuridad. Luego tenemos en la tradición védica, en la India y toda esa región, a Matariswan, el que crece en la madre. Figura de la mitología védica, a menudo identificada como un mensajero divino que trajo el fuego sagrado, Agni, del cielo a la tierra para los sacrificios. Se le describe como una forma del dios del fuego, Agni, o como un ser relacionado con él en el Rig Veda, que es uno de los textos sagrados. A veces se le compara con el titán griego Prometeo por su papel en traer el fuego a la humanidad. Encontramos también a la abuela araña entre los Cherokee,
La abuela araña robó el fuego usando su telaraña para ocultarlo en una olla de barro. Y entre los mitos oceánicos podemos hablar del héroe Maui, que a menudo es protagonista en el robo del fuego en la mitología polinesia. En todos estos mitos, como vemos, el fuego se refleja como un gran tesoro, un hallazgo, que es otorgado a los hombres pues, por alguna divinidad o por algún medio mágico. Pero también me llamaba la atención en el siguiente significado del que queremos dotarlo, el fuego como absolutamente simbólico. Y me venía a la mente la zarza ardiente de la Biblia, sale en el Éxodo, donde Dios se revela a Moisés en el monte Horeb, apareciendo como una llama de fuego en un arbusto que ardía sin consumirse. Vemos de nuevo el mismo concepto, representando también la capacidad de arder eternamente, la eternidad, la resurrección, algo que es eterno y nunca, nunca se apaga. Y también el ave fénix, súper conocido, símbolo de eternidad y resurrección. En un ritual eterno, el ave fénix consuma su propia existencia cada 500 años hasta reducirse a las cenizas, un ritual del que renace más poderoso. El ave fénix surca los cielos como testimonio de la renovación sin fin a lo largo de los siglos. Está en el firmamento de las leyendas como una ave mítica envuelta en llamas con poderes de eterna renovación. Su historia trasciende el tiempo, inspirando cuentos de resiliencia, transformación y la infinita posibilidad de un nuevo comienzo. Esta visión majestuosa y mágica, envuelta en un resplandor dorado, suele capturar la imaginación cultural por su aire de misterio y esperanza. La longevidad del fénix es legendaria. Se dice que esta ave vive cientos, incluso miles de años, antes de consumirse en un gran fuego. Sin embargo, de sus cenizas surge una nueva criatura, idéntica a la anterior, para iniciar un nuevo ciclo de vida. Este proceso de renacimiento ha sido interpretado como una metáfora de la muerte y el renacimiento. Eternidad, creación, vida, ciclo, vida, muerte, vida, es decir, símbolos que una y otra vez se repiten. Pero el fuego es también elemento clave en medicinas tradicionales como la India y la China, de la que hablará luego más tarde Lucía. Empezaremos ahora con el Ayurveda, la medicina india. El Ayurveda, derivado del sánscrito Ayur, que significa vida, y Veda, ciencia o sabiduría, es un sistema de medicina tradicional de la India con más de 5.000 años de antigüedad, que busca el equilibrio integral entre cuerpo, mente y espíritu para prevenir y tratar enfermedades, ya que se considera a la persona como una unidad biológica, psicológica y emocional, y a la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Se basa en la nutrición, el estilo de vida, hierbas y terapias como el yoga, para armonizar los 3 doshas o energías vitales, vata, pitta y kapha. Los doshas son 3 energías vitales o humores biológicos que gobiernan las funciones físicas y mentales del cuerpo. Derivados de los 5 elementos, y aquí nos interesa especialmente, determinan la constitución única de cada persona, prakriti, y su tendencia al desequilibrio. Mantenerlos en armonía es la clave de la salud. Los 3 doshas principales son vata, que es aire más éter, gobierna el movimiento, la respiración y el sistema nervioso y se caracteriza por ser ligero, frío y seco. Pitta, que es fuego y agua, gobierna el metabolismo, la digestión y la temperatura corporal. Se caracteriza por ser caliente, intenso y penetrante. Y kapha, agua y tierra, gobierna la estructura, la estabilidad y la lubricación del cuerpo. Se caracteriza por ser pesado, lento y estable. Cada persona tiene una combinación única de estos 3 al nacer, con predominio de alguno de ellos a veces, pero bueno, lo que cuenta aquí es que haya equilibrio entre los 3, de alguna manera, porque si es en el desequilibrio cuando surge la enfermedad. Conocer tu dosha dominante ayuda a elegir pues, un estilo de vida, dietas, ejercicios y rutinas adecuadas para mantener el equilibrio. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues me parece muy interesante y me parece muy parecido el Ayurveda indio. Y es muy parecido a lo que luego hablaremos en la medicina tradicional china, que no me sentía yo cómoda trayéndolo aquí a las charlas junto a la hoguera, precisamente porque es una cosa muy complicada de explicar y prefería hablarlo después en el momento aquelarre. Pero efectivamente son cosmovisiones que entienden a la persona como una cosa muy grande conectada con el universo y que utilizan los elementos perceptibles así como directamente a través de la vista, digamos, ¿no? Como los más evidentes, fuego, agua, aire, sí, para explicar
comportamientos o sensaciones corporales del ser humano, que tiene mucho sentido antes de que existiese la medicina fría, aburrida occidental, ¿no? Y me encanta o me resuena mucho la idea del desequilibrio en este sentido, como hasta qué punto, si tú estás poniéndole mucho ardor a una tarea o a un pensamiento o a una situación, eso no va a acabar produciendo un desequilibrio, ¿no? Te va a faltar agua o aire como elementos, no lo sé. ¿Cómo lo veis vosotras? Es un tema complicado, el que hemos elegido. Lo que pasa es que también dice que hay constituciones, o sea, digamos que la combinación de los 3 elementos daría infinitas posibilidades, ¿no? Como cualquier sistema de probabilidad. Y hay muchas veces, o sea, hay organismos que tienen dominancia de uno de estos doshas. Y a mí me interesaba el tema fuego porque, bueno, cuando lees las descripciones de cada uno, yo sí me siento mayormente pita, que sería lo de fuego, más agua, sobre todo fuego. Y quería traer el tema porque de todo lo que hemos leído, o sea, me ha encantado lo que has dicho tú, además de que son como cosas tangibles que expresan realidades muy abstractas e incluso muy espirituales o muy intelectuales. Y me gusta ese aspecto del fuego como sustancia imprescindible para la creación y la vida. Sería el calor, para mí sobre todo el calor, la luz. Lo que decía yo de las cocciones, los alimentos, cualquier tarea creativa necesita calor, pasión. O sea, que estoy de acuerdo que si en otros aspectos de la vida, si te domina solo la pasión, lo llevamos mal. Pero en este caso, para mí sería cuando algo tiene sustancia, tiene alma, tiene raíz, y en este caso necesita fuego para existir, para ser algo real. O sea, lo otro para mí es como que carece... Me encanta la metáfora de guantes sin mano en su interior. No como puede haber la forma, pero... Sí, eso como que... Sí, creo que además puede que tú estés en un momento de tu vida en el que te resuena mucho la idea de la necesidad de la pasión y de que tengan cuerpo y alma las cosas, pero según te estaba escuchando estaba pensando, ¿y hasta qué punto no queda completamente vacío también una pasión desbordante si no tienes detrás constancia, paciencia, técnica? Claro. Que eso probablemente sean otros elementos... Lo que pasa es que yo no concibo la pasión en estos momentos como o sea, algo que te apasiona y te hace irte de ti, sino, y por eso el concepto también de arder sin consumirse. A lo mejor hay gente o situaciones en las que ese fuego te consume y solo quedan cenizas, pero el ave fénix y otros mitos nos dicen que es posible encenderte hasta tal punto, pero es más como... Eso, como el aporte de alma, de espíritu, de algo dentro que te hace crear algo que tiene sustancia. O sea, podemos crear cosas como desde el exterior, ¿no? Como el que combina piezas, o sea, como un mecano. Tú combinas piezas y das origen a algo diferente. Como una inteligencia artificial. Pues sí, realmente sí, es verdad. Como desde el exterior. Y cuando yo pienso en el fuego, pienso como algo que te anima desde dentro. Más parecido al fuego para que cueza un guiso. El guiso es la creación y si no hay calor, si no hay fuego, la materia no se transforma. Uno de los elementos de la medicina tradicional china, que hablaremos un pelín así por encima después, es el qi, que no sé pronunciarlo, por supuesto. Sí, o chi. Y se escribe, es que es el con Q. Sí, pero digo por el emperador este. Y la forma de escribirlo en la escritura tradicional, que, bueno, pues esto es su, digamos... es el vapor que sale de una olla de arroz. Entonces es muy complicado de expresar lo que es el ki en nuestra cosmovisión, sí. porque no es exactamente la fuerza vital, es como una especie de energía que impulsa y transforma. Es complicado de explicar, ¿no? Pero es esa energía, como tú le metes calor a la olla con agua y arroz y sale vapor, ¿no? Eso es. Una energía transformadora o que se transforma. Y como que justo lo acabas de decir tú y he pensado, fíjate hasta qué punto todo esto son formas distintas de expresar las mismas, no sé cómo decirlo, las mismas preocupaciones, ¿no? Las mismas inquietudes. Pero qué bonito eso, que con la olla de arroz o como decías tú, con los mitos, como con cosas tangibles, se las hayan arreglado para expresar cosas tan complejas y tan internas. Justo, yo como que siempre tengo un poco la sensación, también, no sé si es defecto profesional, ¿no? ¿Cómo se dice? Vicio profesional. Pero yo siempre tengo la sensación
que menospreciamos o metemos en el cajón, digamos, de ser peor o más inexacto el saber tradicional, ¿no? O las formas de comprender el mundo desde perspectivas más milenarias o tradicionales, cuando deberíamos ser conscientes de que probablemente no, de que sea del revés, ¿no? Estamos hablando de saberes que se han construido piedra por piedra durante milenios y tienen mucho de verdad y no se han construido solo con la observación. Otra cosa es que no se ajusten a lo que nosotros decimos a día de hoy, que es el método científico, etc. Y de hecho no me gusta tampoco mistificar, no sé cómo decirlo, este tipo de saberes, ¿no? Cuando yo estaba intentando informarme, la medicina tradicional china no es tan sencillo acceder a contenido en español, sobre todo acceder a contenido en español que no esté hecho por personas que lo tratan como si fuera prácticamente el horóscopo. Ya. Cuando realmente es una medicina que se utiliza en el día a día en China. Está el médico de cabecera del sistema médico de salud normal y corriente, y también puedes ir al de medicina tradicional, que si te ve algo un poco más chungo te deriva al hospital. Simplemente son como... Tratan diferentes enfermedades. Justo, sí, son distintos approaches a la misma situación. Sí. Y es que es una cosa no muy poco mística como para quitarle, ¿no? Sino precisamente pues para ponerlo en valor. Y precisamente, no sé por qué estaba hablando de esto, pero... Sí, lo de no mitificar, pero a la vez... Claro, sí, justo, como que todo lo que nos has leído tú, por ejemplo, al final es que hay unos espíritus comunes muy claros, que esto en antropología tiene un nombre también, los tropos, o como, no sé cómo decirlo, pero hay como cosas que están presentes, o arquetipos que están presentes justo, universalmente. Sí, como distintas maneras de describir, pero al final lo mismo. O sea, la noción esencial ha sido la misma para diferentes culturas y lo han expresado de otras maneras. Y también me ha llamado mucha atención a mí, también por cada una el momento en el que le pillan las cosas, ¿no? Pero según te estaba escuchando leer todos estos mitos de cosas que arden sin consumirse, me ha venido a mí a la cabeza pensar hasta qué punto no es una intuición tan antigua como el hombre, o la mujer, o el ser humano, tan antigua como nuestra existencia, la intuición de que para que haya una llama que arde, una liberación de energía en forma de fuego, tiene que consumirse un combustible o una materia. Y hasta qué punto no es una aspiración, igual que la vida eterna o la reencarnación, ¿no? Como que son, sin meterme con nada, pero son como anhelos que tenemos dentro. Hasta qué punto no es algo que el hombre ha deseado siempre, encontrar una fuente de energía que no se consuma, ¿no? Como, no sé expresarlo, pero me ha parecido precioso. Hay fuegos, yo leyéndolo sobre el fuego, así diferentes acepciones del fuego o tal, era el fuego de San Telmo. ¿Sabéis lo que es? Cuéntanos, por favor. No. Pues no lo pensaba de contar, pero es un fenómeno físico. Sí. Que desde hace mucho tiempo, porque pasa cuando está el ambiente, va a haber una tormenta, entonces pasa mucho en los barcos, aunque también pasa en los aviones. Y lo han fotografiado y todo. Entonces en los barcos ha pasado desde hace muchísimos años, entonces le llaman San Telmo porque se ioniza el aire. Sí. Entonces entre los dos mástiles salen como unas llamas azules, pero no es fuego, no te quema. Se llama el fuego de San Telmo, es flipante. Qué chulo. Entonces, claro, alrededor de eso han hecho muchísimas cuentos, mitologías y cosas sobre el fuego de San Telmo. Yo me cago encima. Pero no se quema nada, ¿eh? Igual que los fuegos fatuos, ¿verdad? Que también es una explosión de energía. Claro, también que no es exactamente un fuego. Es que ¿no? sí, es algo eléctrico. ¿Y los fuegos fatuos, eso que sale por encima de las tumbas y tal? Sí, eso es porque ¿Es amoníaco? Es en la Tierra, sí, es un algo que es más que físico, químico, pero bueno, química y física están muy relacionadas. No, del revés, física y química, pues están muy relacionadas, claro, cada una en su mundo, ¿no? El mundo pequeñito y el mundo grande. Son cosas curiosas, a mí es que me fascina por cómo vivo yo el mundo. A mí el mundo es una cosa que me fascina. Y a veces me puede, ¿sabes? Me da un poco de Stendhal imaginar como que el mundo no está vacío sino lleno de átomos y que todos son como partículas enanas, pero ¿por qué entonces yo cuando toco algo ese algo para y por qué tengo sangre que no se sale? Y como
visualizar el mundo así me da, ¿eh? Es que es complicado. El mundo es complejo, vaya, complicado, complejo. Me siento pequeñita de repente, digo, wow. Y cuando, bueno, y esto claro, justo es que me ha encantado como lo has dicho tú, a escalas grandes y pequeñas, ¿no? Y por un lado está este tema de qué fascinante lo pequeñas que son las partículas y que de repente se ioniza el aire y no sé qué, y por otro lado lo grande que es el universo. Sí. Sin quererme yo del tema principal, pero es que son como inquietudes. Son inquietudes. También los elementos pueden ser un intento, o sea que las personas necesitamos eso, ante la vastedad del universo, ante tanto misterio, pues un poco de necesidad de controlar un poquito, o de describir al menos. Porque una vez que lo nombras y lo describes, parece como que está más a tu alcance, que lo puedes controlar. Y de ahí los elementos y todo. Estaba también pensando la relación de los doshas estos con los humores de Hipócrates, era, ¿no? El de la bilis, sanguíneo, tal, los caracteres de las personas en función de los humores. O sea que algo está ahí. Son como intuiciones que no sabes sí. hasta qué punto ha sido sincretismo y contacto, sí, y hasta qué es punto. Un poco explicarse lo que no te puedes explicar, explicarlo claro, de esa manera, ¿no? Claro. Luego ya hay muchas cosas que se han explicado de otra manera, ¿no? Sí, pero al final los caracteres, o sea, si nos quedamos con lo esencial, por ejemplo, estaba pensando el sanguíneo de Hipócrates, que es una persona como eso, más, digamos, impulsiva, visceral, apasionada, tal, pues podría tener que ver con el dosha Pitta. U otros, el vata este que es más aéreo, una persona, son creativos pero más como con necesidad de cambios, más inestables, o sea que al final, aunque sea a un nivel descriptivo, coinciden bastantes, o sea la ciencia no ha acabado arrinconando del todo esas cosas, hay cosas que se han demostrado que no son, pero ciertas descripciones tienen vigencia, aunque ahora las llamemos de otra manera. Bueno, y que a la gente nos gusta mucho, ¿no? Como que al final, ¿qué es el horóscopo? Sino un poco más de formas de describir a la gente, sí, o meterla de clasificar, claro. Que, bueno, quiero decir, yo entiendo perfectamente por qué nos gusta eso, ¿eh? Sí, también es cierto, y esto lo he hablado muchas veces con mis amigas y con otras personas, que a veces es una etiqueta que te encierra a veces, ¿no? Como soy una persona fuego. Yo, por ejemplo, en mi caso, que ahora me decís vosotras cómo os sentís, pero yo me siento una persona muy tierra, completamente tierra. Entonces, a veces me cuesta un poco salir de ahí. Tierra en el sentido occidental de cómo vivimos nosotros, ¿no? Como sin meternos en otras cosas. Como muy terrenal, con las raíces. Me gusta mucho la raíz, me gusta mucho el hogar, me gusta muy poco volar. Fluyo, regulinchi, como muy tierra. No sé, ¿vosotras cómo os sentís? Yo ni idea, la verdad, chicas. Yo te veo un poco aire y un poco tierra también. No sabría deciros, es que no sé, es que... ¿Nunca te lo habías planteado? Nunca me lo he planteado, la verdad. Bueno, a mí esta chaladura me ha dado hace relativamente poco, ¿eh? Me gusta el fuego, me gusta arriesgar, ya os lo contaba antes, así como un poquito inconscientemente, me gusta volar, la tierra, pues también, en fin, no sé. Sí. Pues la combinación perfecta de tres cosas. No creo, pero vamos, no sé. A lo mejor no sí lo he que pensado. eres una persona equilibrada, ¿eh? Bueno. No diría que no lo eres. Yo tampoco, no lo descarto. Sí. Yo me reconozco una parte tierra importante, también me gusta lo de las raíces y tal. Pero es verdad que para mí el fuego ha cobrado muchísima importancia en la faceta esa creativo, pero la creación en plan hasta existencial. O sea, porque todo es creativo, todo es creación si te pones así. Y no sé si estáis de acuerdo, pero para mí lo básico es eso, que no puedes crear algo que merezca la pena sin calor, sin convicción, sin que tenga, no sé cómo llamarlo, raíz, esencia, algo. Lo otro para mí es eso, hacer puzzles o jugar a hacer construcciones y mecanos. Pero algo que pueda afectar, que de verdad se pueda compartir con otros seres humanos, tiene que tener esencia. Es complicado, es un debate, ¿eh? Porque estamos un poco lo de siempre. Creo que a lo mejor entre nosotras somos más afines en lo que buscamos, digamos, en el arte, ¿no? Pero es que hay personas que buscan, cuando se enfrentan, digamos, a una obra de arte, buscan un formalismo que les dé confort, entonces a lo mejor prefieren, no prefieren, sino se sienten más esa perfección, ¿no? Y se sienten más, es que no sé qué palabra utilizar, pero interpelados por algo formalmente bien hecho, un texto formalmente impecable,
una historia formalmente impecable o un cuadro técnicamente bien hecho. Como que hay personas que a lo mejor priorizan eso y en cambio cuando yo me enfrento a una obra de arte, para mí efectivamente pues hay cosas que son mucho más importantes, ¿no? Como que tenga alguna frase que me mueva, por ejemplo, y no me importa tanto lo cerrada que quede la historia o lo bien construidos que estén los personajes, o sí, o a lo mejor me leo alguna cosa que no está muy bien construida. No sé cómo decirlo, ¿no? Sí, que no. Sí, que buscas otras cosas. Simplemente voy a que no creo, esto lo hemos hablado alguna vez nosotras, Sí. No creo que todo el mundo busque lo mismo ni de la vida, ni del arte, Bueno, afortunadamente, ni ¿no? de la pasión. No, Quiero decir que cada uno... Lo digo sin juicio. Pasa que es como yo estaba pensando entre la diferencia entre el frío y el calor. El fuego quema. Te hace vivir, te hace crear, pero quema. La muerte más dulce es la que te quedas helado. En fin, no sé, también es, ¿no? Pero el frío A las paraliza. por eso, pero estás súper a gusto. Te duermes, te mueres con una sonrisa. Ya, y la anestesia. Por eso. Te hecho, deja a gusto, pero eso no quiere decir que sea saludable. O sea, vivir anestesiado Bueno, saludable es el fuego quema, más que el hielo. Pero el fuego, saludable el que fuego te queme. quema a cierta distancia y en ciertas condiciones. Las personas que mueren de frío en aludes, etcétera, hay un momento en el que experimentan calor, de hecho, y se quitan la ropa. Es normal encontrarles quitándose la ropa. Ah, sí. Porque los extremos al final supongo que se tocan, ¿no? Ya, probablemente. Además, estabais hablando del arte, que lo experimentamos todos como espectadores. Yo hablaba como creador, y creador no solo de arte. O sea, tú puedes hacer unas lentejas y tu creación ser esa. Y no se hacen las mismas lentejas cuando tienes prisa y haces las lentejas porque te tienes que alimentar y mezclas ahí 4 ingredientes en frío y los pones a cocer, que cuando tienes ganas o tiempo o te gustan las lentejas sin más y entonces les haces un sofrito, les haces no sé qué. Yo me refiero a eso, ¿sabes? Que Total, si yo... da igual lo que vean los otros, sino que cuando uno crea, no se crea desde el mismo lugar, sin fuego, sin calor, sin esencia. Eso es lo que yo no sé. Quiero decir, yo estoy de acuerdo, como que para mí ya no es solo el tema de si se hace o no se hace igual o de la misma forma, sino para mí, si tendría sentido. No como que yo de la vida espero que me produzca pasión las cosas que hago, claro, y me produzcan algo. Pero bueno, yo entiendo que también hay personas que se enfrentan de una forma más desde la técnica, a lo mejor, a las cosas. Y yo conozco personas que si se enfrentan a una receta, lo que les produce satisfacción es haber sido capaces de cumplir perfectamente con la receta y luego sienten una cierta satisfacción personal en haber sido capaces de cumplir. Pero eso puede esconder unas necesidades de eso, perfección, de ser aceptado porque has hecho un aprendizaje. Bueno, pero les da satisfacción, es lo que les hace sentir, es lo que les da el tingui que a ti y a mí nos puede dar. Ya, claro. Pero desde mi punto de vista, digamos, la salud emocional implica sentir, no necesariamente desbordado ni pasional. O sea, aquí hablamos simplemente de sentir lo emocional. Cuando una persona es excesivamente racional, hay un desequilibrio también. Está jugando solo con un hemisferio. Emocional también. Sin irse a los extremos, claro, hay gente que es más... Mucha gente, y yo creo que actualmente más, que necesita... debe ser porque el mundo está más loco. Entonces... Necesita como más racionalidad. Sí, más el marco para estar a gusto. Claro. Claro, es que eso es falta de creatividad. Da no miedo a veces. Porque... ¿no? Es que el arte o en general... No, yo digo la vida, no el arte, la vida. Dejarse llevar da mucho miedo. Da miedo. Sí, es verdad. Incluso cuando tú te enfrentes a algo que estás haciendo tú en un entorno controlado, dar rienda suelta da un poco de miedo. Totalmente. Y dicho esto, me gustaría contar una pequeña anécdota muy corta. Nada del otro mundo, como pero si es larga, te hablaba dejamos. el otro día con Manolo y estábamos hablando de las matemáticas. Entonces, la pasión con la que me habló de las matemáticas, estábamos hablando de que una tercera persona que no se le da muy bien y que le está costando mucho sacarlo, ¿no? Y él lo que me dijo fue, pues qué pena, porque las matemáticas son tan bonitas, son tan exactas, y lo dijo con una pasión y un cariño, que mi Sergio, mi pareja, también habla un poco así de las matemáticas y de cuando las ves, Y como que hubo una parte de mí que se emocionó un poco y dije, es que ¿qué es el arte al final? ¿No? Como que, claro, ¿qué es? Claro. ¿Por qué no va a ser...? ¿Por qué no van a ser creativas las mates? Creativas, claro. justo.
Bueno, es que pensar el mundo... Es que había un libro que se llama... No sé qué de Dios, relacionado con las... Como que Dios es... Dios es matemático. No, Dios es matemático o algo así. Y es como que el mundo tiene muchas reglas. Sí. Cómo está hecho, cómo son los planetas, cómo es todas nuestras relaciones, cómo son... hay números fijos, es verdad, no es que no son invenciones. Está arreglado, está como... tiene una... como si tuviera un código. Tiene un código, Sí, el mundo tiene un código, la naturaleza tiene un código y las matemáticas no es solo un lenguaje para expresar otras ciencias, para poder hablar de otras ciencias, sino que está organizado el mundo, no sé. Si lo ves desde esa manera... Un profesor de matemáticas nos decía que lo que tienen las matemáticas es que son verdad aquí y son verdad en Marte y siempre van a ser verdad. Y por otra parte, las matemáticas son lo que son porque cuando estaban surgiendo no había una diferenciación clara entre las ramas de la ciencia, claro. Y se consideraban una suerte de filosofía y la gente invertía años de su vida en escribir hojas y hojas y hojas y hojas resolviendo fórmulas hasta inventarse soluciones nuevas como los números imaginarios que a día de hoy son básicos para entender, yo qué sé, la física cuántica me voy a decir, pero no tengo ni idea. Sí. Creo que para aviones y cosas así, los números imaginarios, que es una cosa que se imaginaron, Sí. son importantísimos. Es que qué flipante, imaginad que el trabajo de uno fuera pensar. Que tú estuvieras eso, como antaño, como en la antigüedad, en una academia y te dedicaras a pensar. Mejor que no, porque las mujeres no eran las que ya, se dedicaban a eso. Sí, mujer, pero ahora sí. Para que alguien se dedique a pensar tiene que haber otras tantas ahí currando. Ya, pero que el pensar parece no práctico, pero fíjate, gracias a pensar... Y volviendo un poco al fuego, no sé si hemos hablado mucho, pero a mí me parece muy bonita el símil entre el fuego y el saber, ¿no? Como la luz, sí. Igual que la ilustración, o Prometeo robando el fuego, o todos estos mitos. Es ¿no? que no es solo calor, claro, es luz. Claro. ¿Qué significa ahí el fuego? Porque, por supuesto, el fuego significa poder comer, poder cocinar, tener calor. El fuego es como, yo creo que se utiliza un poco también como hogar, por ejemplo, ¿no? Como robar el fuego y tener el fuego es tener de repente el poder, el control, el hogar, la técnica, la tecnología. Pero también es tener luz, ¿no? Y la luz hasta qué punto no es la palabra, la inteligencia. Hombre, desde luego a los primitivos el fuego no, porque si el fuego no lo crearon, ¿no? Sino que lo tuvieron cuando aparecía fuego, pues lo querían era mantenerlo y cómo empezaron a mantener, pero cambió, fue una revolución. Claro. El fuego fue una de las revoluciones y le cambió a la gente muchísimo. Claro, pero lo que y casi más por la alimentación por la luz. Eso, exacto. Y y el calor, la fuente de calor en invierno. Sí, también pero más por la luz, podrían por la noche ahuyentar a las tal y poder a las bestias y poder hablar en la oscuridad sí. ¿Y no creéis que no fue tanto el tener el fuego como dar el salto a aprender a hacer fuego, dominar una técnica? Claro. No quiero utilizar dominar porque es como simplemente entender, entender cómo funciona un fenómeno. Es que sí es dominar, ¿eh? Sí. Es hacerlo tuyo. En el caso del fuego sí es dominar, no, porque el fuego arrasa. Entonces, tenerlo tú lo estás dominando. Más que dominar simplemente... Porque antes se cargaba los bosques entender cómo funciona. Arder sin consumirse. O sea, como... Sí se consume, pero es llegar a entender cómo funciona arder el fuego. sin que arda lo que tú quieres que arde. Claro. ¿no? Si lo estás dominando. ¿no? Sin que se desate. Y como que creo que ahí tuvo que haber un salto muy gordo de jolín. Es que mediante la observación, mediante pensar, mediante la práctica, nos podemos relacionar de una forma diferente con el universo, con el entorno. Podemos tener estas cosas. De repente, jolín, simplemente aprendiendo a hacer fuego, podemos tener comida caliente, podemos tener luz, podemos tener... Claro, no solo comida caliente, comida... cocinada. Ese fue el gran, más que caliente, cocinada. Entonces, como que en su Entonces te la podías tomar. Hay muchos alimentos que te los puedes tomar porque los has podido cocinar, si no, no te los podías comer. Y digerir. Claro. Entonces era mucho más, digamos, se utilizaba mucho más lo que comías, ¿no? Entonces sí, pero como esencialmente en ese momento fue lo mismo el fuego como herramienta, calor, que como saber, porque fue lo mismo. Claro, desterrar las tinieblas. Volvía yo al título nuestro de La sombra y la llama,
que procede del Balrog de El Señor de los Anillos, escena súper guay. Y es lo mismo, claro, el contraste. O sea, el fuego, la luz, desterraba las tinieblas, la sombra. Y en muchas festividades, bueno, en todas las festividades paganas, el fuego tenía un lugar de honor porque era también un poco la representación del sol. Durante el verano, durante eso, pues podían contar con el calor del sol, con la luz, con no sé qué. Claro, es que y es en como invierno, tener un sol de bolsillo. Claro, al conquistar el uso del fuego, claro, justo, ya no estás solo, no estás en la oscuridad. Pues aquí viene aquí mi cuña. Uy, los truenos. No sé si lo podéis oír, chicas, Noche de pero truenos. fuera hay una tormenta sí, muy sexy para esta noche, que será la hora 1 de la para esta mañana. hoguera, ya. desde luego. Pues de los 2 poemas que he traído así, que lo meto aquí como cuña, el uno es un poquito de lo que hemos estado hablando, porque es como... Es el fuego, presenta el fuego como una luz pura, inocente y libre de la pasión o destructividad humana. Entonces... Qué curioso. Por favor. Me despoja de eso, sí. Todo el fuego suspende la pasión. Luz es sola. Mirad cuán puro se alza hasta lamer los cielos, mientras las aves todas por él vuelan. No abrasa. ¿Y el hombre? Nunca. Libre todavía de ti, humano, está ese fuego. Luz es, luz inocente. Humano, nunca nazcas. Vicente Aleixandre. Entonces, quiere expresar el fuego antes del ser humano. Sí. El fuego como energía. Como sin energía, contaminar. como luz inocente. Qué guay. Es un poquito lo que estábamos hablando. Me ha dejado completamente frozen la Yo idea estaba deseando que dijera el autor. Claro, despojar al fuego de intención, porque es inocente, ¿no? Es decir, es puro, es un elemento, no es... ¡Guau! Qué chulo. Pues si queréis pasamos ya... Sí, o queréis, bueno, es un poquito más largo, pero os digo el otro, es de Vladimir Mayakovsky, que fue el poeta emblemático de la Revolución Rusa de 1917 y que usó la poesía como arma de combate, fuego y construcción social. El poema se llama 150 millones, es su poema más conocido, y narra la Revolución Rusa a través de la metáfora de una multitud masiva de personas, animales y objetos que se movilizan y se unen para derrocar el antiguo orden. Voy a leer un poquito porque es muy largo. 150 millones es el nombre del artífice de este poema. Su ritmo, la bala. Su rima, el fuego saltando de un edificio a otro. 150 millones hablan por mi boca. 150 millones hablan con mis labios. Esta edición fue impresa con la rotativa de los pasos, en el papel vitela del adoquinado. No solo tenemos que construir con imaginación nueva, sino también dinamitar lo viejo. Sed, danos de beber. Hambre, aliméntanos. Ya es hora de llevar el cuerpo al combate. Más tupida sea la descarga contra los cobardes. Contra el montón, fuego de metralla. Que todo venga del mismísimo fondo del alma. A fuego, a llama, a hierro, a luz, a brasa. Quema, corta, destruye. Me ha encantado. Además se nos ha quedado un poco sin hablar el fuego como ardor, como impulso. Fuego como ardor revolucionario. Sí, como hay ardor revolucionario, muchos poemas, hay muchas estas, pero bueno, aquí para hablar de una gran revolución, la revolución rusa, pues... La más grande revolución. La más grande revolución, pues ala. La autenticidad es más punk que cualquier chaqueta de cuero. Escribe, canta, crea, aunque nadie escuche, porque el arte verdadero nace del alma, no del aplauso. Patti Smith. Y ahora ha llegado el momento de mi sección favorita. Momento aquelarre. En esta sección abrimos el círculo para compartir pequeños saberes que nacen de la vida real. Un espacio íntimo para aprender, reír y dejar que lo cotidiano se vuelva hechizo. Toma asiento. La brasa está que arde y el poder crece cuando se comparte. Bueno, amiga Ana, cuéntanos alguna palabrita de esas tuyas. Pues hoy, como va a ser un poquito larga, no mucho, solo en principio voy a decir una palabra que me salió al paso, como siempre me pasa,
en mi andar. Agnotología. ¿Qué? Vais a flipar porque es súper importante. La agnotología, del griego agnosis, desconocer, estudia la producción o inducción deliberada de la ignorancia y la duda, generalmente impulsada por intereses comerciales o políticos para manipular la opinión pública. Un aspecto clave que estudia la agnotología es cómo se crea ignorancia. No se trata simplemente de falta de conocimiento, sino una construcción activa donde se oculta información o se siembra confusión. También estudia la fabricación de dudas, con tácticas como la falsa equivalencia en debates, para hacer parecer que no hay consenso científico en temas como el cambio climático, la industria química o la salud. En la era digital, la agnotología también funciona mediante el exceso de ruido informativo, lo que lleva a la apatía o al escepticismo extremo de los ciudadanos. La agnotología, acuñada por Robert Proctor, un historiador estadounidense, analiza, por ejemplo, cómo se fabrica la desinformación para retrasar la aceptación de hechos científicos, como ocurrió en la industria del tabaco. Industria que, por ejemplo, financia los premios Nobel para crear la impresión de ser un fabricante que actúa de forma responsable y que todas las miradas se centren en el fumador individual y no en el productor. También la gran industria del carbono, que introduce la noción de huella de carbono personal para que el cambio climático global deje de ser un problema de producción de combustibles fósiles y pase a serlo del consumo individual. O la industria del azúcar, que desafía las leyes diseñadas para restringir el consumo de bebidas dulces, financiando una cábala de eruditos para afirmar que la obesidad moderna no está causada por los refrescos o los dulces, sino por la falta de ejercicio. Lo común en todo esto es el aprovechamiento de la autoridad para oscurecer la verdad. La agnotología, que es una ciencia, o sea, es un estudio, es el espejo de la epistemología, que lo oímos más porque es el estudio del conocimiento. Y es el espejo porque lo que estudia es la ignorancia inducida, pero ha sido mucho menos estudiada a pesar de su importancia. Qué interesante. Súper interesante y súper de actualidad. Habré hablado de este tema 1000 veces en los últimos meses sin tener, por supuesto, la palabra para... Es que me salió porque estaba mirando una cosa de vivienda. Entonces era otra persona, otro autor que hablaba del capitalismo agnotológico. Y es como durante muchos años, digo, ¿qué será esto de agnotología? Y es que estudiarla, pues eso, cómo nos crean en todas las dudas y las desinformación, sobre todo la desinformación, la ignorancia, es la ignorancia pero inducida. Y cómo hasta que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008 en el mundo, desde los 80 nos han estado desinformando para que tú creas que todo está de puta madre, que no sé cuánto, y luego están montando unas movidas que al final estalló, claro, porque como mira que hablábamos del dinero en la introducción, como son el dinero ya son como ya ni papeles, ya son como entelequias que no existen, pues se acaba estallando, claro. Pero estamos todos aquí tan contentos pensando que el estado de bienestar... Sobre todo, que es que hay unas herramientas tan claras como que cuando te paras un poco de desinformación, de poner al mismo nivel negacionistas de la crema solar con científicos o médicos. Para crear la duda. Para crear... Es ridículo, sí, porque al conocimiento serio, esto además, digamos, bueno, lo voy a decir tal cual, a las personas de izquierdas nos pasa constantemente, ¿no? Como que tú justificas con una base muy sólida en lo que crees, ¿no? La ciencia le pasa igual. La ciencia necesita basarse en unos estudios, pasar cierto rigor, etcétera, etcétera. Te cuesta mucho justificar lo que defiendes, pero llega una persona que solo necesita, que esto pasa pues con la derecha rancia que tenemos ahora, solo necesita generar la duda sobre si todas las personas tenemos los mismos derechos o no. Con que generes la duda, ya has movido, digamos, incluso la ventana de Overton y estas cosas. A la que le interesa. Ya has movido, ya está, ya las... Con decir una vez en televisión, es que a lo mejor el problema no es la industria azucarera, a lo mejor es que la gente tiene vidas muy sedentarias. Uh-huh. Que claro, que no es mentira que tenemos vidas sedentarias. La perversión está en echar balones fuera y no... En que la culpa de no tiene nada que ver. En general siempre es en que la culpa de lo que pasa es individual. Es del individuo. Es del individuo. Sí. Que tiene gracia. No, es el sistema, ¿sabes? Es estructural, esto no es... Sí. Y de hecho me ha gustado mucho, literalmente ayer dije, es que no entiendo por qué me da la sensación de que los estadounidenses son cada vez más estúpidos. Sí. Y alguien me dijo, bueno, es que son políticas, ¿no? Como que esto ha sido aposta. Claro. Les tienen completamente desinformados de lo que ocurre. Pero ya es que
es un nivel de catetismo, pero es que no lo digo despectivamente, sino como que falta algo. Y sí, que son víctimas de un sistema, claro, que no premeditadamente... las bases mínimas para que cuando les ponen una ley que dice que el óvulo recién fecundado en un laboratorio por un espermatozoide ya es una vida, entonces no se puede desechar, no tienen tampoco los mecanismos como para hacer frente, porque es como si se moviesen a dos velocidades, ¿no? Como pues siguen teniendo pues ciencia muy puntera en muchos sectores, pero por otro lado la gente de a pie no tiene como los conocimientos básicos mínimos para entender lo que está pasando. Y lo hablábamos, desde luego no desde, un poco crítica sí, pero no desde algo negativo, sino pensando, jolín, qué barbaridad y qué miedo que esto nos pueda llegar a pasar también aquí. Que lo vemos todo muy lejos, pero la realidad es que si se siguen devaluando los sistemas de educación pública, si no te enseñan a entender una noticia, si no te hacen cuestionarte las fuentes... Hombre, Andrea, que no tenemos retrasados representando a los países. Sí, lo mejorcito la última del Ayuso en México... No iba a decir nada al respecto, pero yo también lo he pensado. Es que es para matarla, de verdad. ¿Te has enterado? Es que se va ahí creyendo que... ¿Pero qué te has creído? ¿Tú qué te has...? ¡Ay, es que me han echado! ¿Pero tú qué te has creído? Bueno, chicas, y yo creo que no se ha ido por eso. Y esto lo voy a decir porque viene a cuento. ¿Sabéis que ha habido una cosa que se llama el Honduras Gate? Yo me enteré ayer porque me lo dijo Sergio. Pues por lo visto... se ha hecho público en Latinoamérica, vamos, en el mundo latino, acaba de saltar un escándalo literalmente hace 3 días, se han hecho públicos audios porque están varios líderes de la ultraderecha latinoamericana en un grupo de WhatsApp enviándose audios hablando abiertamente de, sí, bueno, pues yo creo que esto nos lo quitamos con una campaña de desprestigio y no sé qué. Sí, pues ha hecho Donald Eso Trump. Es la agnotología. Sí. Pero esto, cero vergüenza, ¿eh? Y nosotros, de hecho, creo que de ahí viene un poco la conversación. ¡Qué barbaridad que esto sea así! Yo no me había enterado. Tan abiertamente, tan público, tan claro, tan evidente, pero como nos han quitado las estructuras mínimas para enfadarnos, para entenderlo, para creerlo, porque hay tantas mentiras también que vete tú a saber. No, que nadie ha reaccionado tampoco. Te lo crees, o sea, bueno, por supuesto te lo crees porque lo has oído, pero te lo crees y dices, bueno, es que no me extraña. Literalmente dije eso. Sí, nos hemos insensibilizado. No me extraña. Y yo creo que eso tiene que ver con que Ayuso haya salido de allí corriendo, ¿eh? Porque es que ha sido muy fuerte. Que lo que hacen es un homenaje a Hernán Cortés con el otro idiota del Cano. Joder, qué barbaridad mejor. Ay. Pero también es que es un nivel ya de tontería. Es como, de retraso, de verdad. Porque ya no es ni siquiera... Es que, ¿qué esperabas? ¿No? Como es... Por eso, ¿qué te crees? ¿Qué te has creído? ¿Quién te ha hecho creer que lo que crees que eres? ¿Qué te has creído? ¿Que puedes ir por el mundo? Pues no. Pues hombre, pero te la dan. Tiene muchos palmeros y entonces se lo cree. O lo hace aposta porque ha generado muchísimo ruido y entonces realmente hay mucha gente que vota el ruido y también hay mucha necesidad de generar ruido porque están pasando cosas mucho más importantes por debajo de la mesa. Entonces, a lo mejor incluso sirven los intereses que nosotros no sabemos cuáles son, que le han dicho, líala un poco porque queremos hacer X, igual que han desclasificado 300 archivos OVNI y no sé qué, que es que tú lo ves y dices, ¿qué querrán tapar? Claro. Yo lo que pensé fue, ¿qué querrán tapar? Es también la parte de la sobresaturación que decías, como de información. Es o el exceso o desinformar directamente y tergiversar lo que dicen los científicos con algo que ha dicho alguien que entonces, o desinformar o al revés, informar, que ya es que todo, dices, pues bueno, es que ya no me y crees. dándole a todo la misma alarma. Entonces, como es tan importante una cosa que otra, pues te alarmas igual y el cuerpo humano no puede sorprenderse más. Sí. Yo el aspecto que decías tú de que al final la culpa de todo es como individual, lo relaciono mucho ahora que lo pienso con la salud mental, que convierten, aposta por supuesto, los problemas colectivos en individuales. Claro. Entonces tú estás deprimido y vas al psicólogo, pero estás deprimido porque no tienes trabajo, porque te han echado de la casa, porque no sé qué. Entonces dice, hay una frase que me encantó que dice, usted no necesita un psicólogo, necesita un sindicato. Pero es una estrategia buenísima, desde el poder, convertir eso, que los problemas son tuyos. Claro, entonces sí. Allá te las arregles. Uno de nuestros pilares, y que vienen todos los carteles del sindicato, es no estás sola. Y cuando viene alguien, es que tal, me van a echar, es que no sé cuánto, es que qué horror, tal. Mucha gente incluso no quiere que le ayudes en el desahucio porque le da vergüenza que le vean sus vecinos. Sí. Y mira, es que no es problema, no es tuyo. Claro.
este problema es por la estructura de cómo está montado esto, no es tu problema. Pero han conseguido que sea como claro, un problema y entre individual. todas lo vamos a arreglar. Es un poco el meollo del, Sí. del sindicato del barrio. Sí. Sí, que de hecho, cuando hablábamos precisamente de esto, la solución, no voy a decir primaria, pero una solución importantísima para todos lados, la crisis, digamos, de la salud mental actual es hacer comunidad, tejer redes, Claro. hacer barrio. Y que no es que estés tú que se te ha ido la pinza, que es que Sí, pero, por algo así. claro, no. pero por eso no es casualidad que estén intentando acabar con todos los centros sociales, Claro. con las fiestas de barrio, con todo el tejido social que se había construido en los últimos años con inmenso esfuerzo, incluso fiestas, despojarlas cuando no pueden acabar con ellas, se despojan del sentido, se convierten solo, bueno, pues que van a beber cervezas, en fin. Pues no Es sé si muy queréis calculado. decir algo más de este tema, No. pero si os parece bien, lo voy a rescatar precisamente porque lo que yo no me he preparado mucho. Pero una de las cosas que trae la medicina tradicional china es que entiende al ser humano no como individuo, igual que hacía el Ayurveda, sino como un individuo en una comunidad o en un mundo y como ser en medio de la naturaleza. Y no lo tengo justo apuntado, creo, pero para el equilibrio, para conseguir el equilibrio, una de las prácticas que recomiendo es precisamente pasar tiempo con tu gente. Como, no recuerdo exactamente, ahora os explico un poco más, pero efectivamente entiende que para que un individuo pueda tener una salud integral, necesita estar en comunidad. Y si tú vas a tu médico tradicional chino de cabecera y le dices me estoy sintiendo tal, te va a decir estos últimos meses has pasado tiempo paseando con tus amigas o has ido a ver a tu familia y te lo va a recetar. Sí. Sí, igual que o sea, la gran diferencia entre, de lo poco que sé, de la medicina china y la medicina occidental, es que tú llegas a la consulta y te preguntan primero ¿cómo es tu vida? ¿Qué familia tienes? Si vives con quién vives, si tienes hijos, no tienes hijos, si es una casa grande, es una casa pequeña, vives en tal. Eso está condicionando la enfermedad tuya, Claro. pero Justo. todo, como Sí, es. sí, sí. En cambio aquí es, que tienes una hernia de estómago, te ponen una malla, no te ven la cara, porque la cara no les importa. Tú eres una persona, sí, Eres un conjunto de órganos. eres una persona que tiene el estómago que se le ha salido un trozo. Entonces, Es Justo. verdad. Pues realmente, y de hecho iba a empezar diciendo que si alguna de nuestras oyentes tiene más información sobre este tema o es experta o lo que sea, sería genial que nos contase un poquito más, porque es otro mundo y, insisto, es como, sí que hay información en internet, pero no es tanta. Casi todo lo que he cogido son vídeos un poco de YouTube. En realidad, justo cuando Laura propuso el tema para este episodio, acababa de escuchar una entrevista a un médico chino que vive en España, creo que es en Madrid, que es el doctor Liu Zhang, creo. Un señor encantador y muy simpático, que me gustó mucho lo que contó porque justo estaba hablando de cómo el médico tradicional chino se fija en el contexto de la persona y te dice como que para tratar tus malestares hay que trabajar en tu contexto, porque lo que te pasa es, ellos entienden, digamos, el síntoma como un resultado de... Y te pregunta además, de las primeras preguntas que te hacen en la consulta es ¿y tú por qué crees que te ha pasado esto? ¿No? Y tú pues a lo mejor le vas a decir es que estoy muy estresada. Entonces, bueno, no tengo una definición exacta de la medicina tradicional china, simplemente diré que es como otro cuerpo médico y por lo que he entendido además estas personas estudian prácticamente una carrera de 4 años, igual que podrías hacer la de medicina tradicional, la medicina occidental. Y son dos instituciones que conviven en perfecta armonía y la gente acude a las dos con total naturalidad. La medicina tradicional china, por un lado, entiende que la vida está organizada en 5 energías fundamentales luego fases, no sé cómo decirlo, que son madera, fuego, tierra, metal y agua, y a cada uno de estos elementos les asocia, por un lado, unas prácticas terapéuticas y por otro lado, pues, digamos, una sintomatología asociada, ¿no? Tanto por exceso como por defecto de ellas, que no se explican mucho mejor. no es fácil, ¿no? Y por otro lado también, que no me voy a meter mucho en esto, pero también, igual que hacía el Ayurveda,
entiende que hay varias sustancias fundamentales o tesoros fisiológicos que son, os las voy a decir así sin más, tampoco voy a entrar a explicarlo porque no soy quién, por eso no quería hablarlo en las charlas. El ki, la energía vital o el movimiento, que es un concepto muy complicado de explicar, que es como el principio transformador, la sangre, que tiene un nombre chino, Xue, no sé pronunciarlo, el yin, que es la esencia, el yin con J, porque luego va a haber un yin, el yin-ye, que son los fluidos corporales, la saliva, el sudor, el yang, que es el calor, la actividad, el impulso, que a lo mejor es lo que más se podría parecer hasta cierto punto a un tipo de fuego, el yin, que es la sustancia, pero no lo sé explicar mejor, la contención, y luego por último el shen, que es el espíritu, la conciencia, que es otro tipo de fuego, digamos. Como que el fuego podría estar asociado con el ki, con el yin, con el shen. No voy a meterme más porque no lo sé. El fuego, que es justo de lo que estamos hablando, para la medicina tradicional china representa el calor, la expansión, se asocia con el verano, que es como la actividad máxima, y todo lo que se expresa como hacia afuera. En el cuerpo, el fuego se relaciona principalmente con el corazón y con el intestino, no solo como órganos físicos, sino porque ya sabéis que para la medicina tradicional china los órganos significan como cosas, ¿no? Como que les asocian cosas. No sé explicar mejor. Entonces, el corazón y el intestino no son como órganos, sino un poco como el centro, por ejemplo, el corazón de la conciencia, de la claridad mental. Para ello se asocia, hay una relación directa entre el corazón y la lengua, por ejemplo. He leído por ahí que el corazón es considerado como el emperador, digamos, y que su función va a esto, como mucho más allá de la circulación sanguínea, sino que alberga lo que hemos llamado el shen, que es la conciencia, el espíritu, las emociones. Entonces, un corazón equilibrado te brinda vitalidad, alegría, y el intestino, por su parte, el intestino delgado, es responsable de separar lo puro de lo impuro, ¿no? Como que absorbe los nutrientes, Sí, bueno, cuando el fuego está equilibrado, esto os comentaba, porque el tema es el equilibrio de todos estos elementos. El fuego equilibrado te da claridad, es una alegría tranquila, una capacidad de conexión, una sensación como de presencia estable, he leído por ahí. Y esto se traduce también pues, en una voz clara, la expresión coherente, la mente ordenada. Pero si hay un desajuste, por ejemplo, si hay un exceso de fuego, pues ansiedad, insomnio, irritabilidad, la mente muy acelerada, deficiencia, pues cansancio, apatía, frío corporal, falta como de vitalidad. Entonces, equilibrar el fuego es literalmente aprender a sostener la energía sin agotarse. Entonces, como no puedo explicarlo mucho mejor y casi todo lo que he encontrado era más relacionado a las prácticas, me apetecía mucho charlarlo en este espacio. Entonces, algunas prácticas tipo fuego, porque por ejemplo tipo metal sería la acupuntura. Gracias, gracias, amigas. Tipo fuego es la moxibustión, que yo realmente no la había oído mucho antes, no sabía que esto era una cosa. Pues es una especie de puro de Artemisa, como los saumerios que hacemos nosotras, pero no es exactamente un saumerio, y tiene como hierbas de Artemisa y otras, y con el humo purificante de eso, pues... Purifican la habitación, te purifican. Por ejemplo, donde está es al individuo, pero bueno, que no lo sé explicar mucho mejor. Te aplican calores y cosas así. Entonces, bueno, están también, por supuesto, los baños calientes, y esto es lo que más me interesaba a mí, que ahora os comento un poco. Para los chinos son muy importantes los pies calientes, como que tienen ahí también... Y la alimentación es una forma de regular el calor. Como que si tienes un exceso, digamos, de calor, pues entonces pues comidas tipo pepino, sandía, como que... Sí, hay alimentos calientes y alimentos fríos. Y si tienes déficit, pues una sopita. Sí. El Ayurveda también considera los alimentos medicina. Claro, entonces la medicina que te ponen es alimentos. Justo, para la medicina tradicional china es como que todo es medicina. Medicina es pasear por la calle, medicina es abrazar a tu amiga, como que somos nosotros mismos medicina, ¿no? Y... sí, entonces os iba a hablar un poquito de lo de los pies porque me gusta como ejemplo. Esto lo he encontrado por ahí, así que... Lo damos por válido. Justo, sí. Bueno, a todo esto viene porque yo estoy muy malita y como que lo miré en internet justo, me salió algo así, era como...
si tienes los pies fríos se te puede enfriar el útero, entonces como que puedes tener más dolores menstruales y no sé qué, y si quieres fertilidad, los pies calientes también. Y me fascinó. Dije, ¿cómo van a estar conectados los pies? Pero me encantó. La mística de los pies. Algún sentido inauguramos tendría. así. Porque claro, mucho, ¿cómo se llama lo del esto de los masajes en los pies y todo claro, eso? Justo Que es la reflexología, ¿no? Meridianos que te atraviesan. Reflexología podal, es que es muy... Lo hacen mucho. Bueno, pies fríos y cabeza caliente, por ejemplo, es que tienes el calor arriba y el yang no circula bien hacia abajo. Entonces puede ser rumiación mental, ansiedad, insomnio. Un frío generalizado en las manos, en la lumbar, puede ser también una deficiencia del yang, especialmente en el riñón o en el bazo. Entonces puedes tener digestión lenta, una necesidad de muchas mantitas y cansancio. Si solo tienes los pies fríos por la circulación estancada, puede ser un estancamiento más del ki o de la sangre. Y entonces pues es tensión, ¿no? Dolor menstrual en algunas personas, fíjate, aquí estaba. Pero ¿y si te calientas los pies se te quita? Te ayuda a regularlo. Porque, bueno, y aquí ya paro de mirar mi chuleta chunga esta que me he hecho, porque lo que me encantó de todo este tema es que hablaban de cómo, del tema del vapor y el arroz que hemos hablado un poquito antes, si tú te aplicas ese calor, como el calor es una suerte de energía, tú estás introduciendo esa energía en tu cuerpo. Sí. Y eso puede ayudarte a regular pues tus sistemas, que para estas personas son estos, pero bueno, como lo queramos ver nosotras. La verdad me es encanta. Que también se me estaba ocurriendo cuando respiras conscientemente y con profundidad y tal, normalmente te entra calor, te sube el calor. El yoga, por ejemplo, diría que el prana, que es el aire, es la esencia vital, pero que al respirar entra prana. Y es verdad que aumenta la temperatura interior. Así que mira, el aire también te aviva. A mí me fascina. Como que es verdad que si todo es avivemos energía... el ki o el chi. Claro, como todo es energía, tú te puedes relacionar con el exterior y soltar energía o recoger energía, ¿no? Claro. Entonces creo que hay formas de vivir, ¿no? Que puedes estar bajo de energía en este tipo de energía, por ejemplo, una vida muy sedentaria que te mueves muy poco, pues probablemente tengas un nivel muy bajo de energía y necesites meter energía en tu cuerpo. Claro. Y a lo mejor la mejor forma es precisamente con el movimiento, saliendo a la calle, que te dé el sol, respirando mucho, que la mejor forma de respirar mucho es hacer ejercicio cardiovascular. Sí. Hombre, esto está clarísimo, lo comprobamos. No sé, diario, es como ¿no? que me gusta mucho la idea. Me encantaría saber más de este tema para poder traérselo mejor a nuestras oyentes. Relacionado también ahora, es que cuando has dicho lo de emitir calor y recibir calor, o sea que todo es un intercambio, estaba pensando que también necesitamos alimento para crear, o sea, como alimento interior, pero el crear te reactiva, o sea, te genera como nuevo alimento, nuevo calor, para que luego, o sea, que es como un ciclo que das y recibes. Entonces, si eso se estanca, sea el yang o sea lo que se te paraliza, pero es verdad, se acaba el intercambio. O sea que al final todo es reactivación. Yo antes de acabar la sección, si la damos por terminada, traigo una palabra, por una vez, porque nos la da nuestra amiga Josefa. Cuéntanos. Y me ha parecido una casualidad y muy bonita. Y la palabra es comadre, que yo nunca me había planteado, sé lo que significa, pero nunca había pensado en realidad a qué alude. Y dice, es una palabra que significa más o menos soy tu madre y al mismo tiempo tú eres la mía. Se utiliza para describir una relación cercana entre mujeres que se cuidan, se escuchan y se enseñan entre ellas cosas en las que el alma siempre está presente. Me ha parecido súper bonito. ¡Qué bonito! En Latinoamérica se usa mucho. Sí, yo tengo una amiga que me llama comadre mi mucho. comadre. ¿Y es sudamericana? No, es andaluza. Yo la había escuchado mucho, pero mi comadre. como... Bueno, y comadrona vendrá de ahí, ¿no? Entre suegras. Pues seguro. ¿Sabes? Yo lo había escuchado como entre suegras, como... Mi madre se lo podría decir a la madre de mi novio, ¿sabes? Como... Ya. Yo no sé, yo entre yo creo que en vecinas Sudamérica o... comadres son muy amigas. ¡Qué fuerte! Es mi comadre. Aquí no lo he oído, ¿eh? Yo nunca lo había oído en este sentido, pero me gusta mucho. Y comadronas era, como he dicho, lo de comadronas era eso, ¿no? Que viene de ahí. Estás ayudando a alguien a ser madre. Bueno, pues gracias, Josefa. Claro. La comadrona hace eso. Por este regalito. ¡Qué fuerte! Y mujer de manos frías, monedero caliente. Eso dice la copla. Yo tengo las manos muy calientes siempre. Por eso tienes el monedero vacío.
¿Digo una pildorita? Sí, por favor. Lo local no es sinónimo de provincialismo, ni un límite, sino una condición situada desde donde se observa y se opera en diálogo con el mundo. Y ahora llegó el momento en que el ruido se apaga. Bajamos la voz, acercamos el oído al fuego y dejamos que las palabras se posen despacio. Textos que no explican ni convencen, solo acompañan. Abren grietas suaves y nos recuerdan algo que quizá habíamos olvidado. Recíbelos como un susurro junto al fuego, sin prisa, sin juicio. Esto es Susurros de Tinta. El círculo de los viernes, por L.G. Morgan. Reconozco que soy una persona sugestionable. Reconozco que por eso mismo no debiera permitirme en general ciertos alardes o ciertas ligerezas que han llegado a conducirme muchas veces por senderos inciertos. Reconozco por fin que es muy posible que todo lo que está ocurriendo sea totalmente culpa mía. Pero culpable o no, he decidido que no puedo continuar con esto por más tiempo. Pesa mucho este secreto, tanto que amenaza con hundirme. No puedo continuar en esta situación, señores míos, y no puedo acabar con ella sin su ayuda. Sin intención de dramatizar más de la cuenta, puedo decirles que estoy a punto de volverme completamente loca. No sabría explicarles cuánto me ha costado arriesgarme a venir aquí y confiarles mis cuitas y mis temores. El señor Valcárcel, aquí presente, el presidente de ustedes, me convenció de su benevolencia. Me aseguró una y otra vez que los fines de este grupo, su asociación, no eran otros que los de desentrañar cuestiones semejantes a las que a mí me angustian. De otro modo nunca hubiera creído posible, y perdónenme el tópico, que en un pueblo pequeño y apartado como este pudiera darse el caso de una entidad como el Círculo de los Viernes, que les ha reunido a ustedes, intelectuales singulares, en torno a temas oscuros y asombrosos, muy poco respetados y aun acaso respetables. Ni siquiera me habría fijado en esta casona que yo juzgaba abandonada, y para qué negarlo, siniestra y de mal fario, de no ser porque el otro día reconocí en Fernando a un antiguo colega de mis tiempos de cátedra en la Facultad de Letras de Gijón, y porque cierta mañana, en una de mis cada vez más escasas salidas, cuando empezamos a hablar después del fortuito reencuentro, me atreví a confesarle tan solo una mínima parte de lo que he estado viviendo desde que compramos la casa del Pozo. Es curioso, ni siquiera supe que era ese el nombre de la casa hasta que llevábamos unos meses viviendo en ella. Pero sin duda esperan que les aclare de qué estoy hablando. Tienen razón. Debo empezar por el principio y arrojar algo de luz sobre este galimatías que la pura angustia me ha hecho presentar sin orden ni concierto ante ustedes. ¿Se han sentido alguna vez seducidos por alguien o por algo más allá de toda lógica y medida? ¿Han experimentado tal atracción y empatía por ese algo que han pasado a ser rendidos esclavos suyos? Eso me sucedió a mí hace años con la figura de Edgar Allan Poe. Como profesora de literatura, pueden suponer que he manejado ampliamente su obra. La he analizado al detalle, diseccionando cada parte y cada significado oculto. He degustado con fruición cada matiz y cada aspecto. Pero no era por alto que sea el concepto en que la tengo, la obra de Poe, lo que me sumía en ese éxtasis contemplativo que me convirtió en poco tiempo en ferviente admiradora suya. No, era el hombre mismo, era la historia de su vida y el eco de su alma inmortal y atormentada, sí, su alma entrevista en medio de la creación fecunda que nos dejó como legado. El corazón de un hombre profundamente desgraciado, maldito y condenado para la eternidad. El genio encerrado en la materia opresora, qué sé yo, tal vez el aura romántica de su figura romántica por excelencia. No sé si habrán contemplado alguna fotografía suya. Si es así, sabrán de lo que estoy hablando. Esa mirada angustiosa y oscura que te invita a indagar en ella, ese aire desvalido y a la vez poderoso, que te convierte en devota protectora de su memoria. En fin, creo que en cierto modo yo me enamoré de Poe a los 18 años. Hasta diría que mi marido se le parece ligeramente. Luego la vida, la realidad y el sentido común se encargaron de relegar a un papel muy secundario la influencia que ejercía en mi imaginación. Hace poco más de un año, mi marido y yo compramos la casa en la que ahora vivo.
Esa adquisición era, sobre todo en mi caso, la cristalización de un sueño largamente acariciado. No crean que divago de nuevo, amigos míos, no. Ya llegaré a la conexión que tienen ambos asuntos, en apariencia tan dispares. Les pido solo un poco más de paciencia. Como decía, la compra de la casa era mi sueño. Una casa apartada y romántica, antigua, para remodelar a nuestro gusto y convertirla en un lugar de retiro muy especial. Por fin lo había conseguido. Allí estaba, en medio de un pueblo abandonado de los muchos que dicen que hay en el país. Una casa ruinosa, pero de belleza indiscutible, que susurraba con melancolía el recuerdo de otras épocas perdidas de grandeza y esplendor. Aquella casa con un torreón esbelto que se erguía con orgullo, adornado por un escudo de armas de piedra, parecía estar hecha a mi medida y ser la respuesta a las plegarias de toda una vida. Lo supe nada más verla. Una oscura afinidad, una premonición de algo más, nos ligó desde el primer instante. Pero dicen que lo peor que puede ocurrir con un sueño es que se haga realidad. Así fue en mi caso, de eso no queda la menor duda. A poco de habitarla y comenzar su reconstrucción, empezaron los problemas. Pequeños accidentes, olvidos inexplicables, sustos, señales ambiguas, sobresaltos y los primeros extraños descubrimientos. En la planta baja de la casa apareció una habitación secreta. La descubrimos por casualidad. Fue tratando de quitar el papel pintado, viejo y descolorido, de una de las habitaciones que había en la parte de atrás. Varias capas de papel después se nos desveló la silueta perfecta de una puerta. Tras un primer instante de estupefacción, nos animamos a abrirla. No había pomo alguno, así que tuvimos que hacer palanca con la primera herramienta que encontramos a mano, y tras un cierto esfuerzo logramos despegar la hoja del marco y se nos reveló el pozo de oscuridad que había al otro lado. El sonido de la puerta al abrirse fue algo así como el descorchar de una botella. Un olor a moho y encierro inundó nuestros sentidos. Todavía no lo sabíamos, pero aquel sacrilegio iba a costarnos caro. Fue como abrir la caja de Pandora. El mal se escapó de aquella celda y se expandió por la atmósfera para envolvernos en una sutil tela de araña. La habitación secreta era una especie de santuario. No sabría describirla de otro modo. Había una cama con dosel guarnecida de ajados rasos y terciopelos, un tocador con dorados arabescos, habitado por pomadas y ungüentos dispuestos pulcramente sobre la bruñida superficie. Espejos de marco dorado colgaban de las paredes enteladas, pero disfrazados de fantasmagóricos siluetas por lienzos negros que cubrían su superficie como en señal de luto. Había múltiples estantes barrocos y ornamentados, abarrotados de libros hermosos, relatos de misterio, poesía, colecciones de novelas románticas, decimonónicas. Había también fotografías en sepia de rostros desvanecidos, recuerdos colocados en fila como venerados reliquias de otros tiempos. Y omnipresente un nombre: Berenice. En las cubiertas de los libros, en cuadritos de petit point, en las tapicerías, escritos con tinta sobre el papel pintado de rosas amarillas que cubría las paredes. Mientras mirábamos todo aquello sin creer del todo que fuera real, un escalofrío de premonición me recorrió la espalda. Creo que lo supe entonces, pero preferí no hacer caso del aviso. Y labré nuestra perdición. Nos acercamos a la cama con religiosa reverencia, tratando de atisbar a través de las entrecerradas cortinas. Un grito de horror escapó de mis labios. Había una silueta inmóvil sobre el lecho. Por un momento me dominó la certeza absoluta de que nos encontrábamos ante los restos mortales de un ser humano. Mi marido estaba pálido como la misma muerte. A pesar de ello, me agarró con firmeza de la mano, instándome a seguir y descubrir de una vez por todas lo que hubiera que ver en aquel infierno. El haz de la linterna temblaba al tiempo que mi mano. Al borde mismo del lecho, encortinado, dirigí con decisión la luz amarilla sobre la figura acostada para revelar su identidad misteriosa. Parecía una mujer dormida, hermosa como una diosa de alabastro. Se trataba de una estatua, una inanimada efigie de la muñeca de porcelana, pero de tal realismo que tardamos todavía unos segundos en comprender el engaño que sufrían nuestros sentidos. Tenía, artísticamente colocada en torno a su bello rostro, una cabellera dorada de pelo auténtico,
que el tiempo había empolvado ligeramente. Los ojos cerrados culminaban en suaves pestañas que pudieran haber aleteado un momento antes. Sus manos finas y delicadas descansaban cruzadas sobre su pecho, sosteniendo una rosa amarilla. Sus ropas eran blancas, como las de una novia, primoroso encaje y pliegues de seda que se acomodaban sobre formas rotundas de mayólica fría. Si hubiera comenzado a respirar de pronto, estoy segura de que no nos habríamos sorprendido. Ella estaba tan solo dormida, parecíamos sentir, y su alma serena debía de hallarse presa en aquella carne artificial. Para aumentar nuestra aprensión, tuvo que suceder algo todavía más: el latido de un corazón. Me pareció que al abrir aquella puerta, al profanar el secreto y traspasar el sello de la tumba, pues eso era lo que yo sentía que era aquella estancia extraña, habíamos devuelto a la vida una entidad misteriosa que se iba a apropiar de lo que apenas había empezado a ser nuestro. Un retumbar inconfundible. El sonido rítmico de un corazón se hizo audible lentamente. Surgió de la nada y fue aumentando en intensidad hasta adueñarse del espacio. El aire enrarecido de la cámara se espesó aún más y nos robó el aliento. Tosiendo y jadeando sofocados, salimos precipitadamente de la habitación y después, con un esfuerzo atroz, mi marido logró cerrar la puerta para acabar, sudoroso y afectado, apoyado en ella, como si tratara de impedir que algo o alguien escapara. Para mi marido, esa sería a partir de entonces y para siempre la cámara de los horrores. Desde ese preciso instante empezó a desarrollar una comprensible y creciente animadversión hacia la casa que no haría sino crecer día a día. ¿Cómo olvidar lo que había en el corazón mismo de aquella construcción que tratábamos de hacer nuestra? Sin duda, tenía ya un dueño tenaz que pervivía entre esas paredes. Instantes después de creernos a salvo, yo grité de puro horror. Restregándose contra mis piernas se hallaba un gato negro, que maullaba lastimero y que levantaba hacia mí el rostro para mostrarme lo que yo en mi fuero interno ya sabía. Tenía un solo ojo. El otro era una cuenca vacía y medio cerrada, cicatrizada hacía mucho. ¿De dónde había salido el gato? Aquello fue más de lo que podía soportar mi marido. A punto de desvanecerse, tuve que ayudarlo a caminar hasta un sofá cercano donde se dejó caer sin resuello. «Nos vamos de esta casa», susurró con angustia. «Pero, Manuel, ¿qué tontería estás diciendo? Vamos a hablar. ¿Cómo vamos a irnos de nuestra casa así, sin pensar?» «Esta no es nuestra casa», contestó él, con la mirada perdida y la voz acerada. Lo odié entonces, Dios me perdone, pero ya no pensaba con claridad. No podía considerar siquiera marcharme de allí. Pertenecía en cuerpo y alma a aquella casa. Una malsana inclinación me poseía sin siquiera darme cuenta. La casa ejercía sobre mí un influjo indescriptible. Era víctima de un embrujo fatal que me robaba la voluntad. No podía negar, no obstante, la naturaleza aberrante que la habitaba. La atmósfera de aquel lugar era malsana. En el fondo lo sabía, sí, pero una extraña mezcla de repulsión y atracción salvaje me encadenaba a sus misterios, impidiéndome aceptar siquiera la idea de alejarme de ella. Había otro aspecto que de ningún modo iba a comentar a Manuel, otra cuestión que añadía aún más elementos de intranquilidad a la ya inquietante situación. Poe. Supongo que ya lo habrán notado, ¿no? El nombre, Berenice, un relato de Poe, la muerte de mujeres hermosas, una constante en su obra, el corazón delator, otro relato, los latidos estruendosos que no se pueden desoír, el gato negro y tuerto, otro protagonista. Mi vieja obsesión aparecía de nuevo, pero esta vez convertida en materia y sucesos ciertos, plasmada en esa casa que me había hecho suya desde el comienzo. Pude convencer a Manuel de esperar un poco más. No íbamos a mudarnos como ladrones en la noche. Podíamos encomendar la reforma de la casa a unos profesionales y pedir que eliminasen aquella estancia. No había que dramatizar, le suplicaba. Cumplí con lo pactado y acometimos la reforma total de la casa. También tuve que deshacerme del gato, que se empeñaba en acudir una y otra vez donde quiera que estuviéramos. Había sido otra de las condiciones ineludibles de Manuel. Y entonces empezaron las cartas. Siempre la misma,
sin remitente. Me las traía el cartero del pueblo, apodado, ríanse, Cuervo, igual que todos los miembros de su familia, un apodo singular, sin duda, y aún más dramático, tratándose de este caso que les presento y que tomaba para mí tintes cada vez más irreales. Sánchez y Hermanos, la empresa que iba a hacernos la obra, fue también una mala elección desde el principio. Los obreros encontraban al parecer mi casa poco de su gusto. Miradas subrepticias, señales contra el mal de ojo, miedo a trabajar a solas tras la puesta de sol. Su actitud nos decía a las claras lo que no fueron nunca capaces de expresar con palabras. Llegaron a pedirnos planos antiguos de la casa, en caso de tenerlos, porque las mediciones que hacían, nos dijeron, no cuadraban con el esquema existente y mucho menos con la configuración habitual de tales mansiones. El acceso a la torre, por ejemplo, había sido condenado y fueron necesarias varias jornadas para demoler lo que a todas luces había sido construido con pretensiones más de prisión que de casa solariega. En medio de todo aquel caos, Manuel me dejó sola, me abandonó. Nunca había sido un luchador. Una vez más, fiel a su instinto, optó por capitular y escapar de los problemas. Se rindió. Él era el último lazo que me anclaba la cordura, impidiendo que el alma de la casa se adueñase por completo de mi voluntad. Sin Manuel, me dejé poseer sin ofrecer más resistencia. Despedí a los obreros. Me quedé sola. Y perdí la noción de los días y las noches. Me fui hundiendo lentamente en la atmósfera de mi mansión escondida, hasta que me encontré con Fernando y él me rescató de las garras del olvido. Gracias a él estoy aquí para pedir su ayuda. Tienen que venir a la casa. No puedo sola. Por favor, tienen que ayudarme a escapar de allí. Por cierto, ¿les he mencionado que me llamo Annabel? Y que era precisamente ese poema de Poe, Annabel Lee, el que había escrito en las cartas misteriosas. Esto fue lo que Annabel Lee Reina, mi amiga y antaño colega de la universidad, nos explicó aquella noche en que apareció por vez primera en una de nuestras reuniones del Círculo de los Viernes. Mis compañeros de asociación y yo éramos grandes aficionados a los sucesos extraños y los acontecimientos de tinte sobrenatural, los enigmas, los misterios. Habíamos ido conociéndonos los 6 de manera casual en los últimos años. En una comarca remota, con pocos habitantes y aldeas pequeñas y dispersas, las pocas personas que tienen intereses comunes, y más en un caso como el nuestro, cuando esos intereses son poco habituales, tienden a relacionarse y trabar amistad, buscando en la mutua complicidad el método seguro de alejar la soledad que en mayor o menor medida nos aqueja a todos. Las reuniones de los viernes eran para los 5 miembros cita obligada y, por otra parte, la única servidumbre que cualquiera de nosotros aceptaba gustosamente. Comentábamos noticias y cualquier dato de los que durante la semana nos dedicábamos a recabar con fruición y elaborábamos teorías para tratar de explicar aquellos fenómenos que constituían nuestro objeto de estudio, por decirlo de algún modo. El caso que nos planteó Annabel aquella noche era la culminación de años de estudios y quimeras que nunca hasta entonces habían cristalizado de manera tan abrumadora ante nuestros ojos. Ella acudía a nosotros, plena de angustia y desvalimiento, una hermosa mujer que necesitaba de nuestros conocimientos. Sin ninguna duda, aceptamos todos. El siguiente fin de semana, pertrechados para cualquier eventualidad, nos presentamos en la Caza del Pozo para instalarnos allí durante al menos un par de días. Horas interminables de cábalas e hipótesis inútiles nos avalaban en aquel trance. Nada más entrar en la mansión, sentimos con fuerza una cierta sensación de opresión y un fuerte rechazo intangible, pero que era, no obstante, bien percibido por todos. La casa se mostraba hostil ante nuestra intrusión. Allí habitaba el mal. Y allí estaba Poe, no tuve ninguna duda. Su espíritu moraba en esta casa. En realidad, ninguno podíamos dejar de verlo. La atmósfera sombría y perversa de todos sus cuentos, los guiños manifiestos a su obra, y también esa inmensa tristeza que te atrapa como una tela de araña, el dolor atroz de los trágicos amores, la belleza sutil que surge del cóctel morboso más cruel, cuando el amor se mezcla con la muerte. Esa mansión retirada era un monumento levantado en honor a la amada muerta, una casa construida en torno a un mausoleo, pues eso era, sin lugar a dudas, la habitación secreta.
la misma alma que animaba a Edgar Allan Poe, la oscura esencia que inspiró sus obras, se había adueñado de esta edificación lejana. Lo supe entonces, colándose quién sabe si por los huecos de la imaginación, entre las líneas de texto de los libros que había por doquier en la combinación arcana de las palabras. Deambulamos por las estancias guiados por Annabel, y lo que vi era otra casa bien distinta de la que había levantado en mi imaginación la descripción que hiciera ella. Quedaban pocos rincones en obras. La mayoría de las habitaciones estaban cuidadosamente reconstruidas y mostraban ya el aspecto que en tiempos pasados debían de haber lucido, con toda probabilidad en manos de antiguos ocupantes. Llegamos a la torre. La planta cuadrada de la misma estaba ricamente alfombrada. Una escalera de caracol ascendía hacia la oscuridad adosada a la pared norte. Cuadros sombríos, retratos, nos vigilaban ominosos desde las paredes de la piedra. ¿Cómo habría conseguido Annabel aquel ajuar? ¿Cómo esas piezas valiosas? Mi amigo Luis abrió la marcha escaleras arriba, alumbrándose con una linterna. No parecía haber instalación eléctrica en esa parte de la casa. Los peldaños gastados, como envejecidos a propósito, nos llevaron sucesivamente a 3 estancias cuadradas de igual planta que la del piso abajo. Allí no había nada de interés. La última estancia, que debería haber revelado la magnífica vista de los contornos, había sido cegada. Los 3 ventanales de la estancia se hallaban tapados por mampostería, disimulada a su vez por gruesos cortinajes de terciopelo negro. Volvimos a bajar. De nuevo Luis hacía de Virgilio en aquel círculo del infierno. Y entonces escuchamos el maullido terrorífico de un gato. ¡Dios mío! Aquello no podía estar ocurriendo. Una vez más el endiablado autor de Boston se manifestaba allí. Lo estábamos contemplando ahora. El demonio atormentado que habitaba en el demente genio, o la mente privilegiada que inspiró las palabras, se plasmaba allí, en aquella mansión de otros tiempos, que componía con versos de piedra el poema trágico de una morada de pesadilla. El sonido parecía proceder de algún lugar bajo nuestros pies. Apartamos con violencia la alfombra que cubría el suelo y apareció una trampilla ancha con una argolla metálica. Bajo la trampilla se abría una escalera empinada y estrecha que nos condujo unos metros hacia abajo hasta un subterráneo lúgubre, qué bonita palabra, que olía horriblemente a humedad. Con un escalofrío de aprensión contemplé el sótano tenebroso donde habíamos ido a parar, apenas iluminado por la luz difusa de nuestras linternas, y al instante me vinieron a la imaginación las palabras que describían el sótano, de El gato negro. Las mismas toscas paredes de revoque precario y mal acabado, el color gris ceniciento que hablaba de vejez y decrepitud, la tierra recientemente removida. Divagaba, en estado casi de trance. Entonces tuve una revelación. Sosteniendo la mano de Annabel con tanta fuerza que parecía fundirse con la mía, me acerqué a una de las paredes y con gesto trémulo señalé a mi amigo Ignacio el lugar indicado donde debía hundir el pico. Ignacio es fuerte y diestro y en pocos golpes derribó el obstáculo que nos separaba del secreto. Tras la pared había un cuerpo. Apelando a no sé qué tipo de valor, tiré del lienzo que lo cubría sin llegar a ocultar su forma humana. Annabel soltó un grito de puro terror. Luego, como una loca, se lanzó hacia el cadáver y antes de que ninguno pensara siquiera en impedírselo, lo tomó entre sus brazos y empezó a cunar el saco de huesos y piel putrefacta en que se había convertido. «Manuel, mi amor», gemía entre sollozos, «no te fuiste, tú seguías conmigo». Era su marido. En medio del más profundo estupor, mis 5 camaradas y yo fuimos testigos de su dolor y su agonía, y pensé naturalmente que la mujer de la que me acababa de descubrir, enamorado, en medio de encontrados sentimientos y siniestras emociones, no era otra cosa que una loca asesina que había sucumbido a una obsesión enfermiza. Podría poner punto y final aquí a esta historia. Puede parecer que no hay nada más que añadir, pero tal vez los amantes de las explicaciones completas y exhaustivas, de las teorías redondas y los cabos bien atados, vieran sus expectativas en cierto modo defraudadas.
Vayan para ellos unos cuantos hechos más, algunos de los cuales quedaron tan solo en conocimiento de los miembros del Círculo de los Viernes. Tras el levantamiento del cadáver de Manuel, Anabel fue internada en una institución psiquiátrica en espera del resultado de la investigación subsiguiente que debía esclarecer los hechos. Resultó que Manuel padecía de un tipo de cáncer virulento y que los médicos lo habían ya desahuciado, dándole una esperanza de vida de apenas unos meses. Fue entonces cuando Anabel y él decidieron hacer realidad el sueño de toda la vida de tener una casa en el campo. Lo vendieron todo y se embarcaron en la aventura de comprar y transformar aquella casa, que habría de ser su retiro y su refugio. Ella abrigaba también la esperanza, poco fundada, de que la vida tranquila y el ambiente sano del que disfrutarían lograría lo que los médicos y medicinas se veían incapaces de apuntar siquiera. Pidió una excedencia en el trabajo y se entregó en cuerpo y alma a la nueva casa y al cuidado de su marido. La autopsia no encontró evidencia alguna, además de la ya citada enfermedad, que indicara otra causa que hubiera acelerado o contribuido a la muerte. Quedó claro para nosotros, desde ese momento, que Anabel había sido sincera cuando nos contó lo sucedido, solo que lo que ella interpretara entonces como abandono o deserción por parte de Manuel, lo que definía como su facilidad de rendirse ante los avatares de la vida, era ni más ni menos que el curso normal de la naturaleza que su mente enferma, alejada ya sin remedio de la realidad, no podía aceptar. Ella emparedó a Manuel en el sótano y luego olvidó lo que había hecho y creyó por completo en su huida, que la dejaba sola y desamparada en manos de ese espectro oscuro cuya alma atormentada habitaba aquella casa. Ese ente terriblemente desgraciado que la deseaba con desesperación y que había convertido aquella construcción grotesca en palacio y prisión para ella. Lo que nosotros creemos, aunque por razones comprensibles nunca nos aventuraremos a compartirlo con nadie, es que aquella casa terrible, o la vida que la nutría, deseaba a Anabel desde el principio. El verdadero amo de la casa había perdido a Berenice. La muerte o la vida misma se la habían arrebatado. Y si no podía tener a Berenice, si la había perdido para siempre, tendría a Anabel Lee, la bella y gentil novia que lo salvaría de sí mismo, del abismo de desesperación al que se aboca toda vida. Y eso fue lo que labró la perdición de mi amiga, o mi amada, confesaría gustoso si en un futuro lejano ella llegara a estar en condición de oírlo. Tal vez en mí anide una emoción parecida, tal vez esté poseído por el mismo extraño mal de la pasión romántica, necrológica y trágica. Pero si ella me mirara un día y me sonriera de esa forma triste y esquiva que tenía cuando hablaba de Poe, entonces me lanzaría de cabeza al abismo, aun a riesgo de acabar algún día emparedado en el sótano, con la única compañía de un gato negro. Bueno, pues un consejito antes de la despedida. Dios ordena, la patria obliga y el rey explota, así que os desea salud y anarquía. Bueno, chicas, ya podéis abrir los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente y nos gustaría un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima hoguera.